¿y si esto te sale mal? Y yo le dije, mira, dándolo todo, solo tienes dos opciones. O te funciona o te mueres. Me da pena, porque hay una falta de admiración hacia adentro brutal. Y las personas tienen que aprender a admirarse y a quererse. Muchas veces peleamos por objetivos que no son nuestros, que son de nuestros padres o de nuestro entorno o de nuestra sociedad. Aquí cuando peleas por tu objetivo la historia cambia radicalmente. Del 1 al 10, ¿cuánto te vas a entregar para sacarte la posición? Es la clave. Y me dice, ¿un 10? Entonces, ¿qué miedo hay? Aquí hay una realidad, es, si crees que puedes, vas a tener la razón. Y si crees que no puedes, también vas a tener la razón. Es que hay un montón de casos de gente que se queda estancada y que no avanza. No avanza por miedo. Si divido la gente en dos grupos y pongo a los muy, muy inteligentes y en otro lado los constantes, los picopalas, la gran mayoría de los muy inteligentes trabajan para los picopalas. Muy buenas, hoy estamos aquí en el canal con un gran amigo, Pedro García Sánchez. Pedro es un empresario muy conocido en el sector empresarial, pero además de empresario es coach empresarial, ayuda a mucha gente a levantar sus empresas. Es una persona, para mí es un referente. Creo que hoy en el canal sus palabras van a valer oro y sobre todo pues en esta temática que estamos teniendo de ayudar a la gente a conseguir sus sueños, hoy vas a ayudar a mucha gente que creo que va a necesitar oír lo que tienes que decirnos. Sin más, ya te he presentado Pedro, pero cuéntanos un poco, ¿quién es Pedro? Cuéntanos un poquito cómo te has hecho tu trayectoria. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer y el cariño es mutuo. Bueno, pues nada, yo empecé muy jovencito, vengo de una familia muy, muy humilde, de un barrio muy humilde. No me podía permitir el lujo de estudiar, tuve que ponerme a trabajar. Con 14 años empecé a trabajar. Con 19... ¿En qué años más o menos hablamos? Pues estaríamos hablando en el 90. Cosa que no, bueno, antes. Ahora sería imposible. Claro, no. Bueno, de hecho no se podía trabajar con 16 años. O sea, se tenía que empezar a trabajar con 16 años. Con 14 no se podía. Empezaste haciendo trampas. Muchas trampas. Sí, bueno, empecé con 14 años. Con 19 años monté mi primera empresa y bueno, ya a día de hoy sigo con el sector metalúrgico, el sector inmobiliario, el turístico. Fotovoltaico, y bueno, le metes a todo. Pero fíjate, sí. Con 14 empezaste a trabajar y con 19 montaste tu primera empresa. Sí, 5 años. Sí, bueno, te explico un poquito más o menos. Yo con 14 años, como te comentaba, por necesidad, me tuve que ir a currar. Me fui a currar a un pueblo de aquí de Alicante. Entonces, yo por las mañanas me levantaba los lunes, me levantaba sobre las 5, iba a la estación de autobuses, cogía el autobús, llegaba a Torrevieja y en Torrevieja me quedaba en un portal esperando hasta que saliese una persona que me llevaba al pueblo de la Vega Baja donde trabajaba. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Durante ese horario yo no podía aprender nada, solamente trabajos de peón. Para poder aprender me tenía que quedar pues hasta las 9, 10, 11 de la noche para poder aprender. Y todo eso por 2.000 pesetas a la semana. 2.000 pesetas, 12 euros. Y la comida, cuidado. Ya ves. Y esa fue la trayectoria. Y a los 19 años pues ya monté mi primera empresa y... ¿Y no tuviste miedo, tío? O sea, a los 19 años que eras un crío. Bueno, un crío. También es verdad que en aquella época, a lo mejor 19 años, pues tenías, y sobre todo con el bagaje desde los 14, pues ya tenías vida corrida. ¿Pero no tenías miedo? Miedo. Vamos. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo me llevaba muy bien con mi jefe, un tío encantador que me ha tratado como un hijo, cuando yo me iba a ir, ya los últimos días que me iba a ir, me dijo, oye, Pedro, pero ¿y si esto te sale mal? Y yo le dije, mira, no me puede salir mal porque solo tengo dos opciones. La primera opción es que funcione y la segunda opción es que me muera. No hay una tercera opción. Hostia. Y esto fue real. Yo, mira, para que te hagas una idea, yo tenía tan claro que esto me iba a funcionar que estaba dispuesto a darlo todo. Cuando yo empiezo a trabajar, uno de mis primeros clientes fue el grupo Directo, que lo que hacíamos era estructura metálica. Le hacíamos las estructuras metálicas de los pubs. ¿Te acuerdas del barrio, el boom del barrio? Bien, pues yo hacía todo lo que era el esqueleto de la estructura metálica. Durante el día, cuando estaban los albañiles, me ayudaban a lo que era subir la estructura. Nosotros en el tema de la cerrajería le llamamos puntear. Punteaba la estructura. Cuando ellos iban a las 8 de la tarde, me quedaba yo hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana soldándola.
Al día siguiente, a las 8 de la mañana, otra vez ahí. Todos los días de la semana. Incluso recuerdo los fines de semana terminar yo a las 3 de la mañana y salir con una carretilla cargada de toda la herramienta y toda la gente por los pads de marcha. Dándolo todo, solo tienes dos opciones. O te funciona o te mueres. No había más opciones. Claro, al final, bueno, esto lo podemos trasladar un poco al mundo de, bueno, que al final es el gran público que nos suele seguir, pero ya no solo los opositores, sino la gente que busca perseguir un sueño y hacerlo realidad. Porque está claro que en esta vida, al final, pues tienes que tener constancia, tienes que tener esfuerzo, pero hay sentimientos, pues como el miedo, que son difíciles de controlar. En tu caso, ¿tú crees que el miedo pudo desaparecer? O bueno, o no es que desapareciera, ¿no? Sino que el miedo estaba controlado por la confianza que tenías en ti mismo, de decir, esto yo lo saco porque sí. Efectivamente, mira, te voy a contar una anécdota. Yo me dedico al tema de la construcción y en 2007 noto cosas que no van bien. Entonces decido meterme a las energías renovables. Empiezo a fabricar un seguidor solar y una estructura para paneles solares. Gracias a eso empiezo a construir por toda España y hago una construcción en Italia. Me llaman de Italia, una empresa, había visto nuestro trabajo y quería contratarnos, que le pasásemos presupuesto. Desde aquí le mandamos correo y todo eso, perfecto. Concertamos una cita y me voy a Italia. Contrato un traductor, el traductor me recoge en el aeropuerto y nos vamos a la reunión. Como te he comentado antes, yo soy un chaval de una familia muy humilde, de un barrio muy humilde. Cuando llego allí, entramos al edificio, había un portero y el traductor le pregunta, oye, venimos a esta empresa. Y el tío me dice, ¿pero qué planta es? Porque la empresa es todo el edificio. Pancho, literal, lo que hace el miedo. Me acojoné. Acojona, yo digo, vamos a ver, Pedrito, ¿qué cojones haces aquí? Subimos, nos meten a una sala, yo no sé, seguramente el miedo me hizo verla más grande de lo que realmente era, pero yo la vi inmensa. Empezó a entrar gente allí, ingeniero de no sé qué, director de no sé cuánto, un despliegue y yo allí con el traductor. Empezaron a hablar del proyecto, era tal el miedo, tío, que yo nada más, mi cabeza, nada más que pensaba en la salida. Estuve, no me acuerdo el tiempo, pero estuve un tiempo pensando qué cojones me invento yo para salir de aquí. Eso es el miedo. Que lo sufre diariamente muchísima gente a la hora de tomar decisiones y todo. En un momento dado, hacen un comentario sobre las sombras de los paneles solares y me hizo la cabeza clic. Dije, coño, si esta gente no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Si pueden tener todos los estudios del mundo, toda la formación, pero no han hecho una planta solar en su vida. Tío, fue relajarme, pensar, esto no tienen ni idea, y empezar yo a hablar, bajó la intensidad del miedo, subió la intensidad de la racionalidad, y al final el proyecto me lo traje para España. Y eso es el miedo, tío. Al final eso es muy interesante, sobre todo para la gente que nos sigue en este canal, porque muchos opositores se juegan toda una carta. Es decir, el día del examen, que se están jugando todo, es decir, después de estar 1, 2, 3 años opositando y a lo mejor haber caído, pues muchas veces, y hay opositores que son reincidentes en esto, me escriben y me dicen, Pancho, es que yo llega el día del examen y me bloqueo. Llega el día del examen y me bloqueo. Y son gente, de hecho nos pasaba, a nosotros, mira, esto nos pasaba mucho cuando estábamos en el Geo, nosotros no valía hacer la diana 10. Dentro de las dianas, cuando disparas en la galería de tiro, hay una especie de circulito con una X, que eso sería como el 12, ¿no? Entonces nosotros teníamos, a la hora de disparar, yo soy instructor de tiro, teníamos que hacer 12, no valía hacer 10. Había que hacer 12. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que en una intervención real, nuestras posibilidades de realmente hacer un 12 se iban a ver reducidas. Entonces, si hacías 12, al final ibas a hacer 10. Ibas a hacer 8,5, 9, por así decirlo. Al final, en la vida real, cuando tú llegas a controlar el miedo, te puedes permitir hacer 12. Sin embargo, si tú estás acostumbrado a hacer 7 o a hacer 8, cuando llegue esa situación de peligro o de salida de zona de confort, vas a hacer 4. Por eso es fundamental, y yo intento a la gente que gestione y sepa cómo gestionar el miedo. Cuando van tus opositores a los exámenes, ¿tú más o menos qué nivel crees que tienen, del 1 al 10?
Vamos a ver, evidentemente, cuando un opositor va preparado... De formación, digo, formación, preparados. Yo estoy convencido de que si va preparado tiene el 100% del nivel. Vale, lo único que puede fallar es el miedo. Totalmente. Que entren en el examen y se atrapen. Pero esto es algo químico, bioquímica pura y dura. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos una balanza. Aquí tenemos la parte racional y la parte emocional. Conforme sube la emoción, baja la razón. Y conforme baja la emoción, sube la razón. Si tú bajas la parte emocional, sube la parte racional. Razona mucho más. Cuando no, eso al final es cuando sube mucho la parte emocional, se produce lo que se llama un secuestro emocional. La emoción te secuestra y no das pie con bola. Pero eso es así. De hecho, en una ponencia tuya vi que hablabas un poco de la posibilidad del cambio, ¿no? Porque se puede cambiar y la gente tiene que tener conocimiento de que se puede cambiar. Y es importante, cuando una cosa no funciona, cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar del tema de la posibilidad de que la gente, claro que puede cambiar y además es necesario el cambio? Sí, claro que se puede cambiar. Todos podemos cambiar. Sí que es cierto que hay una programación y una vez que tú te programas desde pequeño, cuesta cambiar. Pero cambiar se puede cambiar. De hecho, hay un mogollón de anécdotas de gente. Luego hay a veces también que el cambio se produce obligado. Hay gente que tiene una situación complicada y se viene abajo, y hay gente que esa situación le hace cambiar, le hace coger, vamos a ver, las riendas de su destino. Me contaron una vez una anécdota, una historia, de un tío que fue a pedir trabajo, creo que fue a Microsoft. Y en la entrevista, el trabajo era para limpiar váteres. En la entrevista, estaban entrevistando a varios y le dijeron que había pasado la entrevista más o menos y le pidieron un correo electrónico para mandarle el resultado. Este hombre dijo que no tenía correo electrónico. En Microsoft. En Microsoft. Aunque sea el del váter, ¿eh? Aunque sea el del váter. Entonces en Microsoft le dijeron, oye, vamos a ver, si no tienes ni correo electrónico, aquí no puedes trabajar. Pues ese hombre se fue, a la vuelta a su casa, hecho polvo, vio una frutería, entró y pidió trabajo. Empezó a trabajar en la frutería, habló con su jefe, oye, no tiene reparto. Si yo me encargo del reparto a domicilio después de mi horario de trabajo, perfecto, compró una furgonetita, empezó. Bueno, ahora parece ser que tiene una distribución brutal, miles de camiones, barcos propios, un imperio. A veces el cambio, uno quiere cambiar y cambia y otras veces es por obligación. Pero el cambio se puede cambiar, sin duda se puede cambiar. Y cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Dicen. Siempre. Está el caso también de Steve Jobs, que es muy famoso. Cuando al tío le echan de Apple y el tío piensa que se le va a caer el mundo y sin embargo, pues bueno, el tío monta Pixar, que es luego comprada por Apple, vuelve a Apple y gracias a él y a lo que hizo saliendo de Apple, pues Apple es hoy lo que es. Eso es muy importante porque la gente también tiene mucho miedo a ese tipo de cosas o incluso a la hora de tomar decisiones para afrontar o perseguir sus sueños que dicen, oye, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a dejar este trabajo? ¿Cómo voy a hacer esto? Hay una anécdota también muy chula que cuentas, que es el tema del síndrome del mono en la rama. Sí, bueno, pero eso es muy típico, ¿eh? Eso es en lo profesional, en lo personal, en todo. Muy típico. Cuéntala. Vale, pues es muy sencilla. El tema es el mono miedoso. Tenemos una rama cogida y hasta que no tenemos otra hasta el alcance no soltamos esta. Nos da miedo soltarnos de la rama. Eso es lo que nos impide siempre, nos impide en muchas ocasiones avanzar. Porque si la rama no está cerca y no está segura, no sueltas. Pero eso pasa en las relaciones de pareja. Claro, eso pasa un montón con la gente que no quiere dejar a una pareja tóxica. Le vamos a llamar el mono miedoso. Sí. Y mucha gente, yo he hablado con gente que me dice, no, es que a mí me gustaría hacer una oposición de tal. ¿Y por qué no la haces? No, porque tengo un trabajo fijo. ¿Y? Claro, tiene miedo a soltarlo. Tiene miedo a soltarlo. Pero al final luego no consigue lo que realmente quiere. ¿No lo consigue? Claro, porque no suelta la rama. Por supuesto. ¿Te vas a quedar siempre ahí? O sea, pero es que hay un montón de casos de gente que se queda estancada y que no avanza. No avanza por miedo a soltar la rama. ¿Qué puede pasar? Yo siempre me hago la pregunta ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Lo puedo asumir? Tiro para adelante. Mira, si sale con barba sana, entonces yo no la purísima. Yo se lo explico hasta en los exámenes, hasta en las oposiciones. Porque al final da igual para lo que oposites o da igual para lo que te enfrentes en la vida. Es una pregunta que siempre hay que hacerse. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y al final no es tan grave, macho.
Dices, vale, que no apruebo la oposición. Bueno, pues a lo mejor no la tienes que aprobar este año, la tienes que aprobar el que viene. Y eso parte por saber las consecuencias de las cosas y no magnificar ese tipo de cosas que a lo mejor son totalmente subjetivas. Hay una técnica, un método que se llama el método Grow, que también podemos aplicar a este sector, que bueno, tú también te he visto en ciertas ponencias que has hablado un poco de él. ¿Qué nos puedes contar de ese método? Bueno, el método Grow es un método que casi todo el mundo tendría que utilizar para casi todo, para cualquier tipo de objetivo. Aquí el problema es que vamos como pollos sin cabeza. O sea, yo me harto de hablar con gente que me dice que quiere cambiar y le pregunto, ¿pero qué quieres cambiar? Pues no sé. ¿Pero cómo lo vas a hacer? No sé. ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? No sé. Vamos a ver, tú imagínate un partido de fútbol que no tenga marcador. O una carrera de velocidad que no tenga meta. ¿Para qué corres? En el fútbol, ¿para qué le das al balón? Tienes que tener una meta. Y para eso el método Grow es esencial. Yo te digo el método Grow, para mí me funciona, pero cualquier método. Pero importante es tener un objetivo claro, marcar el tiempo, en cuánto tiempo lo vas a hacer. Es que es súper importante. Si no tienes objetivo, vas como pollo sin cabeza. Sí, un plan de acción, un objetivo claro, que muchas veces la gente no lo tiene. De hecho, quizá yo creo que sería la piedra angular. Vale, ¿qué quiero ser yo en esta vida? La gente a veces es que lo sabe o por circunstancias personales, sociales, culturales o ambientales, pues al final es una pena que la gente no consiga en la vida lo que quiere. Hay un caso que te oí también en una ponencia que hablabas sobre el tema de por qué es tan importante que la gente sepa lo que quiere ser, porque es una pena que en esta vida se nos pase esta vida como... Porque al final la vida dicen que es muy corta, pero yo creo que es muy larga. Es muy corta si te va bien, pero o no. Pero bueno, ¿sí? Tener un objetivo claro y al final es una pena que no hayas podido ser en esta vida lo que realmente... O para lo que has nacido, ¿no? Esa palabra de... Has nacido para esto, no. Es que tú querías ser esto. Entonces cuando has nacido es que tú querías serlo. Y comentabas en una ponencia un caso que te pasó con un cliente, te llama un empresario sobre su hijo que lo veía desanimado, ¿no? Cuéntalo porque seguro que mucha gente nos está viendo y está en esa situación. Vale, al final la base de la historia es muy sencillo. Muchas veces peleamos por objetivos que no son nuestros, que son de nuestros padres o de nuestro entorno o de nuestra sociedad. Aquí cuando peleas por tu objetivo la historia cambia radicalmente. En este caso en concreto, el objetivo era del padre. El padre quería que el hijo heredase el despacho de arquitectura, pero el hijo quería ser policía. Fíjate, quería ser policía. Entonces, pero cuando tú hablaste con el chico y el chico al final te confesó que lo quería ser policía, esa persona, claro, cambió. Hombre, ya el padre no lo veía desanimado, pero el que necesitaba ayuda, ¿quién era? Efectivamente. Yo cuando hablo con el chaval me cuenta, se abre y cuando estamos hablando, cambia radicalmente. Pero todo, forma de ser, actitud, cambia todo. Entonces ya le dije al padre, tu hijo tiene claro lo que quiere. Ahora el problema no lo tiene tu hijo, ahora el problema lo tienes tú. Claro. Que tienes que aceptar lo que tu hijo quiere. Pero eso pasa muchísimo, muchísimo. Hay gente que se da cuenta, perfecto, y hay gente que no se da cuenta. Hay gente que pasa toda la vida haciendo las cosas que no quiere hacer porque le han dicho que es lo correcto o por... Mira, cuando yo trabajaba en mi empresa, 19 años, un trabajo fijo, súper bien mirado, mi jefe, como te he dicho antes, me trataba como un hijo. Cuando yo llego a mi casa y le planteo a mis padres que voy a dejar la empresa y me voy a montar por mi cuenta, mi madre, dentro de no tener estudio y no tal, mi madre me entendió. Mi padre, un tío temperamental con carácter, me dijo, ¿pero tú estás loco o qué? ¿Qué cojones vas a dejar la empresa? Un trabajo fijo con... O sea, mi padre me estaba metiendo en la cabeza que no dejase la empresa. Mi madre fue la que me dijo, si tú quieres intentarlo, inténtalo. Si yo le llego a hacer caso a mi padre, hoy estaría de herrero, que no es ni mejor ni peor, pero estaría currando en el taller. No le hice caso y hoy en día estoy donde estoy. Mira, el otro día te voy a contar una historia, que esto es un poco... el otro día me dice un chaval que si yo te conocía, que se quería apuntar a tu academia. ¿A mí? Un caso muy parecido. Le dije, sí, claro, la mejor academia. Total, que me dice que tenía un problema con su padre porque él tiene un trabajo fijo y lo tenía que dejar. Porque para prepararse... Entonces, el mono miedoso. Efectivamente. Que su padre estaba un poco preocupado por
por esa situación, ¿no? Porque tenía que dejar el trabajo, un trabajo fijo, para ponerse a hacer las oposiciones. Y me dice, claro, y me dice mi padre que ¿y si lo dejo y no saco las oposiciones? Digo, ya estamos con el easy. Digo, vamos a ver, ¿de quién dependen sacarse las oposiciones? Y me dice, hombre, empieza a darme una serie de argumentos. Al final llegamos que el único responsable era él. Y digo, y entonces, si el único responsable eres tú, dime del 1 al 10 cuánto te responsabilizas en sacártelas. Me dice, ¿cómo? Digo, sí. Del 1 al 10, ¿cuánto te vas a entregar para sacarte la oposición? Es la clave. Y me dice, ¿un 10? Entonces, ¿qué miedo hay? Que va a fallar. Dile a tu padre que qué problema tienes. Claro, claro. Eso es un poco... De hecho, eso pasa muchísimo. Y a veces, mira, lo que me has dicho del padre me ha recordado a ciertos casos que he tenido. Me acuerdo también un alumno que tuve hace mucho tiempo, que su padre tenía un bar, y era un bar de un pueblo, que el bar tiraba mucho, y no quería, por ninguno de los motivos, porque creo recordar que hasta era hijo único, el niño fuera policía. Y todos los inputs que tenía eran negativos del padre, ¿no? No, que tú dónde vas, de policía, tú no sé qué, para que el chaval se quedara el bar del padre. Al final, yo le notaba al tío, pero jodido, machacado. También te digo una cosa, lo consiguió y sacó la plaza, y hoy en día es compañero. Pero sí que es verdad que le dije, tu padre, lo que te decía, te ha hecho más fuerte. O sea, porque a veces ese input negativo nos hace sacar esa bestia que tenemos dentro. Y yo creo que precisamente eso fue, si hubiera tenido un padre a lo mejor más condescendiente, más tal, no hubiera llegado a ese 10 que tú has dicho que necesitas para aprobar la posición. Al final cada uno tiene que tener o lo saca por un motivo o por otro, que puede ser un elemento incluso en este caso hasta negativo y que le empuje a llegar a ese 10. Sí que es verdad que yo se lo digo a los opositores, no por venir a GEPOL, a la academia que yo tengo, que no quiero aquí ni hacer ni vender nada, vas a aprobar. O sea, eso es mentira. De hecho, ninguna academia te va a dar el aprobado, ni siquiera GEPOL. Al final, las oposiciones, como todo en la vida, dependen de uno mismo. Las academias podemos ayudar, podemos guiar, podemos allanarte el terreno, pero al final es uno el que tiene la responsabilidad. Yo creo que está cerca del 70 o el 80%, porque las academias al final te pueden dar un buen material, te pueden dar todo, pero depende de uno. Y ahí entra el tema de las excusas. Porque mira, hay un denominador común en el mundo de las oposiciones también. Al final, cuando uno suspende, la culpa no es de él. La culpa es o de la academia, que no me ha dado buen material, o el profesor, que no me ha explicado bien. Y yo, en ese sentido, dentro de mi vida que yo he tenido, que yo no he sido un ejemplo a nivel escolar, yo he sido un bala... Un fenómeno, vamos. Sí, he sido el que se sentaba atrás. Me he dado cuenta que también tienes que tener en la vida suerte de ver con quién te cruzas, pero tu vida no puede depender de tener buenos profesores, buen material, buenas instalaciones y gente que me lleve de la mano. Creo que tu vida depende de ti. Y ahí está pues un poco ese ejercicio de autoconciencia, de saber quién es uno mismo. De hecho, esto me recuerda también un poco a la teoría que tú hablaste en una ponencia de los 3 espejos, que es una filosofía oriental, que habla de, pues eso, el primer espejo es cómo me ve la gente, el segundo espejo es cómo creo yo. ¿Cómo me veo yo? Claro, y el tercero es quién eres tú de verdad, ¿no? El primero es cómo te ve la gente, si te lo crees allá tú. El segundo es cómo te ves tú, cuidado con esto también. Y el tercero es la realidad. Claro, y la clave es ponerse frente a ese tercer espejo. Efectivamente. Porque ¿Cuál sí. es? Claro, esto es la historia del tonto motivado. O sea, si yo quiero jugar como Rafael Nadal con mi edad, poco probable. Hay que tener una realidad. Sí que cierto es que al final, Bueno, si crees Rafael que puedes... Nadal, ¿ahora o Rafael Nadal? Da igual, sea como sea. Este yo creo que a la pata coja y con un brazo tal me hace bicarbonato. Aquí hay una realidad, es si crees que puedes, vas a tener la razón. Y si crees que no puedes, también vas a tener la razón. Si tú quieres, puedes. Que no puedes llegar a ser lo que estamos hablando, Rafael Nadal, pero si te comprometes, te sacrificas, puedes llegar a ser muy bueno. Esto es así, esto es querer es poder. Totalmente. De hecho, mira, este año he tenido un alumno que con 54 años ha aprobado la oposición, pero le han tirado en el médico. ¿Por qué? Pues tenía un problema médico que acarreaba desde pequeño y que él pues pensaba que a lo mejor no hubiera sido causa de exclusión. Es brutal el recorrido que ha llevado esta persona
en la que yo, por supuesto, desde el minuto 1 le he animado, porque ¿quién soy yo para decirte que tú no puedes llegar? ¿Quién soy yo? Y es sorprendente como una persona con 50 y pico años, o como está entrando mucha gente con 40 y pico años en la Policía Nacional, porque la Guardia Civil tiene limitada el tema de la edad, hoy por hoy, y cómo, en base a eso, ¿no? O sea, si yo creo que puedo, si yo me miro en ese tercer espejo y creo que tengo posibilidades, ¿quiénes son el primer y el segundo espejo para decirme que no puedo? Claro que puedo. Tienes que tirarle. Yo tengo por ahí una conferencia que hice del método Pico Pala, que al final el resumen es actitud positiva y constancia. Cuéntanos el método Pico Pala, que Te voy a brutal resumir. ese método. Al final, Pico Pala. Te resumo al final. Actitud positiva y constancia. Yo conozco muchísima gente, tú sabes. Si divido la gente en dos grupos y pongo a los muy inteligentes, gente con carrera, formación, un coeficiente intelectual muy alto, y en otro lado los constantes, los picopalas, la gran mayoría de los muy inteligentes trabajan para los picopalas y muy picos palas trabajan para los inteligentes. Muy pocos Pico Palas. Muy pocos picopalas trabajan para los inteligentes. Mira, te cuento uno ¿Pero qué es el Pico Pala? Porque ahora la gente dirá, coño, ¿qué coño es el Pico Pala? La constancia. Efectivamente. Proponerte una cosa y pam, no parar hasta conseguirla. Disciplina militar. Por supuesto. Vamos a ver, te hago yo una pregunta a ti. Si un alumno tuyo es capaz de estudiar un perfil medio, no muy inteligente, normal, es capaz de estudiar 18 horas al día durante los 7 días a la semana, del 1 al 10, ¿qué opciones tiene de aprobar la oposición? 10. O sea, 10 totalmente. Pico pala. Mira, te voy a contar totalmente, claro. Pero si yo se lo digo, ¿eh? O sea, digo, no soy yo el que tiene que decirte lo que tienes que hacer, tú lo sabes. Mira, te voy a contar una anécdota de un poco de lo que influye el ser cansino, el ser pesado, pico pala. Cuando yo tendría unos 21 o 22 años, como te he dicho, vivía en un barrio muy humilde y me entero que unos curas vienen a comprar unos terrenos allí. Hablan con una vecina y le preguntan que si quería vender su casa, justo la que hacía esquina. Y esta mujer dice que no vende. Yo me entero, me voy a hablar con ella, digo, ¿pero usted por qué no ha vendido y tal? Iba a vender, pero al final, es que no sé, me abre la puerta. Ya está. Empieza el pico. Pico pala, todos los días ahí. Pim, pam. Al final, un día, ella tenía una casa un poquito más arriba, una casa más pequeña. Muchas veces se quejaba porque esto era una casa muy grande, así como rollo edificio, 2 plantas, era muy grande. Tenía una casa y se quejaba de que era muy grande para ella sola. Bueno, vivía con el marido y el hijo, pero que era muy grande la casa, que tal. Y un día tienen una movida entre la familia y me dice, Pedrín, me llaman Pedrín, te vendo la casa. Yo iba casi todas las tardes allí, ¿eh? Pico pala. Le compré la casa y en unos meses la vendí 4 veces su precio a los curas. Los curas vinieron a comprar. Los curas, su abogado, su arquitecto, ¿no eran más inteligentes ellos que yo? Muchísimo más. Pero ellos le dijeron que no y aceptaron la negativa. ¿Y tú pico yo pala? no la acepté. Pico pala. Mira, está claro que en esta vida el éxito va seguido de mucho sacrificio. Nadie llega al éxito sin sacrificarse. 1% inspiración, 99% transpiración. Trabajo, tío. Eso está claro, todo en la vida. Y es curioso porque también me recuerda, muchas veces nosotros, yo soy mucho más guapo que tú. Por supuesto. A ver, la trayectoria que llevamos, de hecho, mi trayectoria, o la tuya, que es 10 veces más, pues mucha gente nos admira, ¿no? Y yo, me da pena. Porque hay una falta de admiración hacia adentro brutal. Y las personas tienen que aprender a admirarse y a quererse. La gente no se quiere. Yo me quiero mucho. Yo me doy besos todos los días. O sea, me quiero mucho y tengo 1000 fallos, ¿eh? Intento mejorar. Sobre todo intento ser feliz. Dar amor a todo el mundo. O sea, ser bueno, ser buena persona. Pero que creo que es el camino. Sobre todo para la falta de deseo. Yo soy feliz con lo que tengo. Tengo un Casio y soy feliz. Pero hay una falta brutal de autoquererse
por parte de la gente. Y esto me recuerda mucho la anécdota que tuviste en una ponencia con una señora que diste de 80 años, quiero recordar que se te acercó Bueno, sí. y dijo, Pedro, un huevo de tiempo, ¿eh? Sí, y en esa ponencia te dijo, joder, Pedro, es que a mí, qué envidia de vida la que has tenido, qué trayectoria profesional, el sacrificio que has tenido. Y cuenta esa historia que la gente va a flipar. Si sabes la vida de esa mujer... Es que es brutal. O sea, una vida... Y esa mujer se acerca a mí y me dice que me admira a mí. ¿Sabes? Pero es que eso pasa muchísimo, ¿eh? Hay un dicho que dicen, siempre está el jardín del vecino más verde que el tuyo, ¿no? Algo así. La envidia, macho. También. Aquí, son muy malos. Sí, bueno, la envidia es súper mala, la envidia es malísima, pero aquí no se trata, no estoy por el lado de la envidia, estoy por el lado de tú ves siempre lo que hace el otro mejor que lo que haces tú. Pero ¿te recuerdo la historia? Sí, bueno, esto hace un huevo de tiempo. Yo me acuerdo que la mujer fue una ponencia y bueno, de la charla, y cuando termino pues se me acercan algunos, tampoco mucha gente, unos pocos, que tampoco... Y bueno, y me acerca esta mujer y me dice que admiraba mi historia. Yo cuento un poco mi historia, que me admiraba mi historia y tal. Y cuando la mujer me cuenta la infancia que había tenido, los maltratos que había sufrido, se había quedado sola, había sacado a sus hijos adelante. Cuando me cuenta todo eso, digo, hostia, ¿y esta mujer me admira a mí? Claro. Si la que esté admirada es ella. Ella no se veía. Es un poco como lo que hemos hablado antes de la ley del espejo. Ella no veía la realidad suya. Que con tu permiso le voy a contar porque creo que la gente tiene que saberlo. Sí, Esto es una señora que su padre la obliga a trabajar con apenas 12, 13 años, de aquella época hablamos, que una señora de 80 años, pues evidentemente nos trasladamos a los tiempos en los que esa persona... Yo creo que más jovencita, ¿eh? Sí, y que al final trabaja en una empresa en la que el padre trabaja para una empresa y una fábrica, y por miedo a que al padre no le echaran, el empresario abusaba de ella. Hasta el punto de que la deja embarazada, y con 14 años, claro, el empresario le dice, como le digas a tu padre que he sido yo, fíjate si esto hoy en día pasa. No. Se queda sin trabajo, que hay los dos sin trabajo y no tiene ni para comer. Le mete una paliza casi de muerte el padre y la echa de casa con 14 años porque ella se niega a decir quién es el padre. Que la traslada, ella se va a casa la echan a casa de una prima aquí en Alicante, que tarda 5 días en localizarla y se tira 5 días prácticamente comiendo de la mendicidad. Y a los 5 días se encuentra, no había Google Maps en aquella época, a la prima. Y resulta que, bueno, pues se pone a trabajar con la prima. Al final esa persona, pues evidentemente tiene al bebé, trabaja de costurera 20 horas al día. A los 20 años conoce a un chico, se casa con el que tienen 3 hijos, pero se muere este chico al poco tiempo. La chica que se había casado con este chico empiezan a pagar su hipoteca. O sea, hay una historia de sacrificio brutal, pero al final la chica sigue con 20 horas al día, consigue pagar los estudios a esta gente, acaba teniendo una empresa, acaba teniendo demás. Y cuando escuchas esas historias de sacrificio de una persona que tiene 80 años, dices, ¿vienes tú a admirarme a mí con la vida que tú has tenido? Es brutal la gente que muchas veces tiene esa falsa modestia que la tienen que tener. Porque muchísima gente, y no hace falta irnos a casos tan drásticos como estos, muchísima gente hace un montón de sacrificios que no los ven. Y hay que recordar a la gente, o incluso para el que no lo ha hecho, lo que es capaz de hacer el ser humano, y al final, pues en ese formato espejo, darnos cuenta de que, ojo, dar gracias, porque la vida no me ha puesto en una situación como esa, que eso también es muy importante. El otro día hicimos un podcast también con Iván, que me dijo una frase muy buena, ¿no? Que la vida no te da lo que esperas, sino lo que necesitas. Que claro, joder, a ver quién convence a esta señora de que necesitaba eso en esa vida, ¿no? Haber sufrido abusos sexuales y demás. Pero al final no es el hecho, sino cómo reacciono y cómo afronto ese hecho. Yo creo que es un poco la clave de todo esto. Claro, hay cosas que no, hay cosas que no dependen de ti. Hay cosas que pasan que no dependen de ti. Ahora, lo que sí que depende de ti es cómo lo afrontas. Está clarísimo. Eso sí que depende de ti. Lo que te viene, pues no te viene. Esta mujer, pues te da muchísimas lecciones. Una es, a veces, que no nos valoramos lo que nos tenemos que valorar. Otra es que por muy feo que se ponga la cosa, con lo que hemos hablado antes, constancia y disciplina, pico pala, se puede conseguir casi todo en la vida. Mira, muchas veces a mí hay opositores que me dicen, en mi sector, no, lógicamente, que llevan años opositando y se lo quieren dejar. Y yo abogo a lo que estamos hablando ahora. Digo, pero tú has visto todo lo que has hecho. Tú has visto los sacrificios que has hecho, el tiempo que has dejado de estar con tus amigos, el tiempo que has dejado de estar con tu familia, las horas que has dedicado y todo eso. O sea, ¿crees que eso no vale nada? Si al final el destino no quiere que tú seas policía o guardia civil
o cualquier otra posición, instituciones penitenciarias, lo que sea, es porque tú no lo tenías que ser. Pero todo eso es un sacrificio brutal en el que tienes que estar orgulloso porque además incluso seguramente haya fomentado el cambio en tu persona y te haya preparado para lo que te pueda venir en un futuro. Y es fundamental también que la gente haga este tipo de ejercicios de autoestima y de comprensión de cómo funciona todo. Que yo creo que ya los que tenemos pelos blancos, que tú te tiñes, ¿eh? Mamonazo, sí, claro. no te tiñes. Pero Me han dicho que me tiña, digo, y ahora me voy a teñir, yo antes muerto, que sencillo. Pues a lo mejor yo veo cosas ahora que no veía hace 20 años. Es fundamental, yo creo, también entender eso. No, mira, el otro día bueno, estoy hablando con un amigo, tiene un proyecto y me dijo que estaba a punto de dejarlo. Un proyecto muy chulo y tal, lleva un montón de años con el proyecto, una inversión brutal, que estaba un poco ya quemado y que lo iba a dejar. Tuvimos una charla, rollo amigos y tal, y me llama al día siguiente y me dice: Pedro, tío, he decidido una cosa, no me he hinchado a nadar para ahogarme en la orilla. Claro. Ha terminado el proyecto y lo ha sacado adelante. Esa y buena, de momento... No me hincha a nadar para terminar ahogándome en la orilla. Para ahogarme en la orilla. Un poco lo que estabas diciendo. Me la apunto para... Claro, un poco lo que estabas diciendo del opositor. Se pega la panza y cuando está a punto, desiste. Entonces, bueno, y de hecho, ya te digo, el proyecto ha salido adelante, veremos a ver los resultados, pero de momento lo ha sacado. Pico pala. Autoconfianza. El mono miedoso. Efectivamente. De hecho, lo tengo en la mente. ¿De colores? Marrón. Bueno, y un montón de tips que hemos dado en este podcast que yo creo que seguramente a la gente pues le haya gustado y, oye, pues esperemos que cale y que les sirva de ayuda. Sí, es muy sencillo esto. Si tú crees aplícatelo a tus opositores. Si cree en sí mismo, cree que lo puede conseguir, no tiene miedo a soltar de donde está atado, es constante, pico pala, y no para hasta conseguirlo, no lo va a conseguir. Efectivamente, éxito garantizado. La clave del éxito. Es así. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Que sé que eres un gran empresario con muy poco tiempo. Así que te repito y te reitero las gracias y espero que podamos pues, tener más charlas como estas. Cuando tú quieras, a tu entera disposición, y ha sido un auténtico placer. Crack. Muchas gracias. Gracias, tío. Gracias.